Sí, porque la semana pasada se conoció un accidente que ocurrió en Atucha 2, la central atómica, donde bueno, lamentablemente perdió la vida uno de los operarios. Y este tema, este asunto, este hecho tan lamentable, trae otra vez la discusión sobre la energía nuclear, la seguridad, que es el gran tema, digamos, que tenemos allí, porque, digamos, los beneficios que tiene todo lo que tiene que ver con la energía nuclear desde el punto de vista de que es menos contaminante y de que es una producción más limpia en ese sentido, tiene este contrapeso de los riesgos de seguridad. Ya tenemos casos muy famosos, como ha sido el de Chernobyl en su momento, el de Fukushima en Japón hace pocos años atrás, y esto vuelve a reflotar esta temática de cómo debe ser la situación interna, cómo se debe manejar y cuáles deben ser los controles internos para que hechos de este tipo no se produzcan. Lamentablemente tampoco tenemos claro, Nuria, cómo ha ocurrido todo el hecho, digamos. Hay algunas versiones que dicen que se debió a la falla de uno de los tableros, sí, y que el tablero se debería a un problema, digamos, de obsolescencia, digamos, un tablero que aparentemente digamos, correspondía al programa o al planteo original de la central. O sea que la central comenzó a diseñarse en 1980, en los años 80, por lo tanto recién ahora empezó, hace 3 meses que empezó a funcionar, por lo tanto algunos de los instrumentos habrían quedado desactualizados. Sí, se dice, ¿verdad?, que la planta, o por lo menos lo que dice los allegados a esta víctima fatal, es que la planta está bastante desactualizada, es una planta vieja, hay elementos de este tablero, hablan de un tablero obsoleto totalmente para estar funcionando y que sin embargo la intentan remontar y ocurrió, sí, lo que ocurrió a poco de haberla remontado, ¿no? Es en general, digamos, es una posibilidad, pero digamos, no es una posibilidad muy inmediata, por así decirlo, desde el punto de vista de que este tipo de centrales tienen una serie de controles internacionales bastante fuertes. Y de hecho, vos fíjate que esta misma planta de Atucha tuvo varias inauguraciones por parte de los Kirchner, digamos, ¿no? Realmente, tanto Néstor como Cristina la inauguraron varias veces y nunca se ponía en marcha. Y uno de los problemas que tenía era precisamente, decían que era una problemática de seguridad porque los controles internacionales se habían acentuado muchísimo después del gran accidente aquel que fue Fukushima en Japón. ¿Te acuerdas que se produjo, digamos, la problemática de la planta sumada a un tsunami que lo afectó y que, bueno, produjo esa catástrofe tan grande que afectó por allí? Y en la que ahí se descubrió también que los japoneses tenían una serie de fallas de seguridad que no habían reportado debidamente a los organismos internacionales. Por lo tanto, la OI, que es la Organización de la Energía Atómica Internacional, que tiene que regular o vigilar este tipo de cuestiones, se había puesto muy estricta con todas las plantas que le pedían autorización de apertura y por lo tanto ahí estaba una de las cuestiones. Pero finalmente la dio. Sí. Es decir, y no es un organismo de los que, digamos, que la presión política incida tanto. Si de hecho, digamos, el organismo internacional es de mucho prestigio y lo mantiene con cierto rigor. Por lo tanto, en ese sentido digo, pero por supuesto que al mejor cazador se le escapa la liebre, ¿no? Entonces, por lo tanto, puede ser que alguno de los tableros tuviera alguna falla, como sería este caso, que pudiera llevar a una situación de accidente. Hoy está funcionando normalmente, Atucha 2. Hoy está funcionando a un nivel todavía bajo. Sí. Está dando 75 megavatios todavía, recién está en una fase, quieren llegar a los 350 megavatios, digamos, un nivel bastante bajo de funcionamiento, porque justamente están probando que todos los procesos se cumplan debidamente. Yo te cuento una experiencia personal, porque a mí me tocó ir en el 2011, a mí me tocó participar como observador por Naciones Unidas en una de los simulacros ante la producción de un posible desastre atómico allí. Y tuvimos una sorpresa, y la sorpresa fue que
digamos, vos sabés que acá hay un doble comando en lo que tiene que ver con la energía atómica. Es decir, hay una parte que es la CNA, que es la Comisión de Energía Atómica, que es controlada por el área de planificación, es decir, por debido. Y hay otra área que es la Autoridad Regulatoria Nuclear, que es controlada por la Jefatura de Gabinete. Sí. Esto, digámosle que técnicamente está bien, porque tenés por un lado el que ejecuta y por otro lado diferente el que controla. Sí. Eso técnicamente está bien, siempre y cuando funcione, porque claro. el problema es que acá el peso político, indudablemente sabemos hoy que el peso político de debido es mayor que el de Capitanich, para darlo bien en claro en lo que pasa hoy en día. Sí. Entonces, por lo tanto, es más fuerte el peso político de la CNA que el de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Por lo tanto, ahí yo creo que hay dificultades de contralor. De hecho, te cuento, en 2011, es una experiencia, esta es innegable porque es personal, estuve allí y en esa oportunidad que se hizo no pudimos ingresar a la planta de Atucha. Pudimos hacer todo el control externo, hacer todo el simulacro con la ciudad de Lima, con la ciudad de Zárate, todo ese tipo de cuestiones, pero no pudimos ingresar a la planta misma para observar cómo se disparaban los procesos de alerta y de seguridad interna. Acá... ¿Hay una empresa semiprivada que tiene la concesión? Absolutamente. Esta empresa, que es Núcleo de Energía Eléctrica, sociedad anónima, sí. Pero en realidad todo el directorio está designado por el Estado. Claro. Y entonces, por lo tanto, pero funciona como un capital privado y la alerta sería bueno que tanto la CNEA como la empresa den una explicación bien clara sobre qué es lo que sucedió para que no queden dudas y para que estemos todos tranquilos porque la tenemos aquí nomás, claro. Y no queremos tener un problema. Y que los organismos de control funcionen como tal. Que es lo que habitualmente es nuestro gran problema. Gracias, Carlos.